En el amor y en la guerra, Ildefonso Falcones. Segunda parte. Deshonra y condena. Capítulo 7. Marina, de espaldas a Arnau, sacudió el hombro para liberarse de la mano que su padre le había puesto encima. Él reaccionó tomándola del antebrazo. «Hija». Quiso obligarla a darse la vuelta, pero la joven se zafó con mayor violencia. «Dejadme», le exigió Marina mientras las lágrimas volvían a descender por su rostro, igual que lo habían hecho a lo largo de los casi 2 meses transcurridos desde que la violaron. Arnau se quedó paralizado, con los puños apretados y el ceño fruncido. No estaba acostumbrado a que le llevaran la contraria y lo desafiaran de aquel modo, con malas maneras. Pero Marina no era la muchacha que había dejado en Nápoles tras su partida a Barcelona. Durante muchos días con sus noches eternas, el espíritu de su hija había saltado de la desesperación a la vergüenza. Lloraba sin consuelo, aunque también había momentos en los que apretaba los dientes de rabia. ¿Por qué había permitido que aquel hombre la despojase de su camisa y la exhibiese como a un animal, ella pataleando en el aire? ¿Acaso no era la baronesa de Castelpetroso? Tenía que haberse opuesto, haber exigido el respeto que merecía, y haber peleado y gritado, mordido, arañado, pegado, haber perdido la vida antes que dejarse caer inerme como una muñeca sobre la cama de su madre regalando su virtud. Fue después, por el contrario, cuando se arañó vientre, manos y piernas ante la simple imagen de sus nalgas y su pubis impúdicamente expuestos al hombre que le mancillaría y arruinaría la vida. Desde que le habían anunciado la llegada a Nápoles de su padre, los sucesos de aquella noche aciaga volvieron a estallar con similar fuerza con la que lo hicieron entonces. «Sé fuerte», oyó que le aconsejaba Arnau, intentando suavizar un tono de voz brusco y seco por naturaleza. No lo era. Era una joven destrozada que, cuando no lloraba ni se recriminaba su pasividad, se avergonzaba de sí misma. Permanecía recluida en su habitación en ayunas, a pan y agua, desde que Mosén Lluís la oyó en confesión y le impuso tal penitencia. Un encierro que, lejos de acercarla a la iglesia como el fraile pretendía, la sumió en la sensación de que todo aquel que la miraba estaba viéndola desnuda, igual que la encontraron los criados de la casa. Estaba convencida de que muchos de ellos imaginaban cómo la montaba aquel ser despreciable, y de que ya nadie veía en ella a la joven que hasta entonces habían admirado y respetado, sino a la desgraciada a la que habían forzado, y que incluso algunos, llevados por esas fantasías lujuriosas, era posible que la deseasen. Por eso negó con la cabeza, y no se volvió hacia su padre cuando éste se serenó y le rogó que lo hiciera, temiendo que él también estuviera viéndola en ese instante desnuda en manos de un bellaco que la manoseaba y la penetraba. «Solo quiero abrazarte, hija». Marina no deseaba el menor contacto con nadie. Le habría encantado refugiarse en los brazos de su padre, pero era incapaz de permitírselo. Todo su cuerpo se ponía rígido. Pese al tiempo transcurrido, aún se sentía sucia, una impureza agarrada a sus entrañas, donde era imposible que llegara el agua. Todavía eran muchas las ocasiones en las que deseaba morir. Por eso, cuando notaba que su cuerpo temblaba de forma incontrolada como si quisiera expulsar la semilla del diablo instilada en ella, y le faltaba la respiración y se le aceleraba el corazón, anhelaba reventar. Pero tan pronto se entregaba a lo que creía la muerte, su respiración y su corazón se sosegaban, como si se burlasen de ella. Arnau continuaba tras su hija sin atreverse a tocarla, sin saber de qué modo consolarla. En su mundo las afrentas se solventaban con sangre, pero Sofía, tras culparlo de la desgracia de Marina, le había exigido que no le contase nada de Gaspar. Si algún alivio ha tenido, ha sido el de pensar que 2 de sus agresores han sido ejecutados y han pagado el delito con su vida. No vayas ahora a aumentar su tristeza diciéndole que crees que ha sido Gaspar.
un mercader que corre feliz por la ciudad alardeando de su dinero sin problema alguno. Peléate tú con Gaspar, con el rey, y con quien desees, pero tu hija no merece mayor castigo. Esa seria advertencia, que Arnau discutió con terquedad hasta que Sofía lloró por el dolor de su hija y se lanzó sobre él con uñas y dientes, impidió que prometiera venganza a Marina como con seguridad hubiera hecho. Juro que lavaré tu honra con la sangre del canalla que te ha mancillado y que te traeré su cabeza en una bandeja. Aunque pensaba hacerlo, no lo compartiría con ella como le habría gustado. Aún así, jamás cejaría en la búsqueda de venganza. Ya había emplazado a sus hombres a acompañarlo en pos de Gaspar. De poco sirvió el criterio de Sofía, sobre todo cuando la mujer, igual que había hecho al culparlo de la falta de seguridad, sembró las dudas en cuanto a la sinceridad de su actitud. Al duque de Lagonegro lo que le duele es que hayan mancillado su honor, no la honra de su hija, la muchacha a la que prometió cuidar y defender. Arnau golpeó al aire con brutalidad. No respondería a semejante insinuación. ¿Cómo no iba a dolerle la desgracia de Marina? Tras la llegada de la carta de Sofía, rezó por la joven y en el silencio de la capilla de su palacio de Barcelona, se arrepintió ante el recuerdo de Giovanni di Forti, su compañero de armas, casi su hermano, por el incumplimiento de su juramento. No creía que su culpa radicase en el ataque a los de Torrent, como Sofía le había echado en cara. Recuperar tierras y dineros era el objetivo que el rey le había marcado, pero la realidad era que Marina había sido violada, y esa realidad lo señalaba a él, el pater familias, como el único responsable. «Respeto tu aflicción, hija», le dijo, «pero estate tranquila. Ingresarás en Santa Chiara, donde profesan las más distinguidas nobles de este reino, y allí podrás olvidar todo esto, descansar y entregarte a la oración y a la vida espiritual. Tu madre opina como yo. Es la única salida ante tu situación», añadió. Arnau se había visto obligado a tratar ese asunto con Sofía cuando ésta se calmó, aunque mostró una reticencia que él no entendió. La familia del noble prometido de Marina había roto el compromiso, y toda Nápoles se había alejado de la joven casadera como si fuera una apestada. «¿Es que crees que existe otra alternativa?», inquirió Arnau, sorprendido. Sofía balbuceó. «No», terminó reconociendo. Marina cesó en su llanto, como si el destino que Arnau acababa de proponerle, el mismo en el que insistía su madre, volviera a dar al traste con su vida. Aunque, ¿cuál era su futuro? Durante su encierro en la alcoba, no había querido enfrentarse a esa angustiosa realidad más allá de las discusiones con Sofía en las que rechazaba una y otra vez su ingreso en cualquier convento, con la ingenua esperanza de que su padre pudiera ofrecerle otra alternativa. Era el general de los ejércitos de Alfonso. Había conquistado Nápoles y vencido en 1000 batallas. ¿Acaso un hombre como aquel no sería capaz de encontrar una solución que no fuera su reclusión hasta el último de sus días? La joven se sintió desfallecer. Quiso oponerse a la propuesta de Arnau, pero su negativa se atascó en una garganta irritada. La Iglesia no deseaba entregarse a ella. En lugar de pelear contra su agresor, había rogado a Dios que la ayudase, y él se había desentendido. Y luego, en aquella fatídica noche, tampoco Mosén Lluís había contribuido a proporcionarle el menor consuelo. Recordó que mientras el sacerdote le recriminaba unos pecados que él tan solo suponía, y le hacía cruces sobre el cuerpo para espantar el mal, ella se hundía todavía más en el lecho en el que acababan de forzarla. Pensaba en los libros que había hurtado de la biblioteca del Angevino, empezando por aquel de Beccadelli, el Hermaphroditus. No se trataba del mismo latín de los tratados religiosos, pero ella se empeñó y logró desentrañar el significado de términos y expresiones como «isonmundi», «maricón», «coño», «etea», «inficire», «darse por culo», «chupársela»,
Un catálogo de lo que le parecieron depravaciones sexuales que tuvo que ir descifrando con otros libros o a través de los interrogatorios a que sometió a Emilia. La joven criada tampoco lo sabía todo acerca de todo, pero en ocasiones descubrían algo nuevo en el almacén de los muebles franceses al que esporádicamente seguían acudiendo. Quizá sí, quizá Dios la había castigado por aquella insaciable y voluptuosa curiosidad que nunca llegó a revelar a Mosén Lluís cuando le contaba de sus pecados en el confesionario, una curiosidad que le descubrió un placer extraordinario. Emilia se lo había enseñado la primera noche en el almacén, mientras espiaban a aquellos amantes que jadeaban sobre alfombras y tapices. Junto a la criada, Marina aprendió a tocarse ese botón mágico de su pubis. Luego lo repitió en la soledad de su alcoba, y continuó conociéndose aun cuando en San Lorenzo Maggiore la prevenían de tentaciones mucho más inocentes y la amenazaban con el fuego eterno. Entonces el cura descubrió los libros prohibidos y a Marina le faltó el aire y se le aceleró el corazón, segura de que ese era solo el primero de los secretos que acabarían hundiéndola en el foso de la desesperación. No iría a Santa Chiara. Marina odiaba a la iglesia y a su ejército de vicarios hipócritas. «No quiero entrar en ningún convento», se opuso con todo el aplomo del que fue capaz. Esa vez no hubo garganta dañada que le impidiese manifestar sus deseos. La respuesta pilló a Arnau cuando se disponía ya a abandonar la estancia. Se volvió hacia su hija, que ahora sí presentaba el rostro, consumido, la lozanía de sus 18 años arrasada tras unas ojeras oscuras, los ojos apagados, el cabello quebradizo y enmarañado, y los pómulos marcados. «Lo siento, Marina, pero no se trata de lo que tú quieras, sino de lo que queremos tu madre y yo. No podéis decidir en mi vida. Soy la baronesa. ¿Y qué harás? ¿Acudir al rey?». Marina dudó. Y enmudeció. Algo similar había replicado su madre. «Alfonso no te escuchará. Opinará exactamente como tu madre y yo. El único destino para una mujer de tu calidad y en tus circunstancias es el del claustro. Servir a Dios es un orgullo, y así debes verlo, hija. No me recluiré en ningún convento». Marina jamás se había opuesto a una sola indicación de Arnau, por insignificante que fuera. Siempre lo había querido y respetado como a un padre. Pero lo sucedido en los últimos meses, el dolor y la desesperación, la amargura, le permitieron enfrentarse a él con apatía. «Harás lo que se te diga». Era evidente, pensó Marina tras el portazo con el que Arnau la dejó sola de nuevo, que su madre no le había desvelado todo aquello que podía impedir su entrada en Santa Chiara. Tembló al imaginar la reacción de su padre el día en que se enterase. Y no era tan improbable que terminara sabiéndolo, dado que Mosén Lluís estaba al tanto. «Salid, Mosén Lluís». El religioso volvió a agitar los libros sobre su cabeza, como si la mujer pudiera no haberlos visto y fuera incapaz de advertir la trascendencia del problema de su hija. «Os lo ruego, pecadora», escupió el fraile a la joven. Puede que convencido de que era su deber hacerlo, antes de obedecer. Marina aguantó el insulto del franciscano, mientras temía que otra verdad saliera a la luz. Una que no se refería solo a aquellas lecturas prohibidas. Y es que la tentación, la real, la predictible, no tardó en presentarse en la vida de dos jóvenes ardorosas que jugueteaban peligrosamente con el sexo. Señora y criada. La distancia social se redujo la noche en la que, al acecho ambas tras los muebles franceses, nadie se presentó. La espera reveló un deseo que les aceleraba la respiración, y dejaron de ser espectadoras para convertirse en protagonistas. Emilia no se atrevió, pero Marina se acercó a su criada y le rozó la mejilla, luego el cuello y, turbada, le acarició uno de los pechos. Emilia se desató entonces y se besaron con pasión. Enseguida se exploraron con dedos y lenguas. Se tocaron, se rozaron, con dulzura o con ímpetu, descubriendo el placer en los rincones más insospechados de sus cuerpos. Y se humedecieron la una a la otra hasta alcanzar el éxtasis. Durante un tiempo repitieron refugiadas en el dormitorio de Marina. Emilia llegó incluso a permanecer una noche entera en el lecho de su señora, quien despertó al roce de unos dedos que le pellizcaban con delicadeza uno de los pezones, aunque poco después
Temerosas, decidieron interrumpir esos encuentros nocturnos. A Marina la turbaban profundamente, y la propia Emilia admitió que prefería a los hombres para esos juegos. Además, un día les preocupó que el viejo Baltasare, que siempre rondaba a hurtadillas, las hubiera oído. Luego a Marina le hablaron de matrimonio, y a partir de ese momento su prometido sustituyó a Emilia en sus fantasías. Sofía pidió una palangana con agua y toallas limpias, ordenó que acudiera su doncella personal, a la que encargó que le llevara los ungüentos que almacenaba para las constantes curas que Arnau requería, y que luego buscase a la criada de su hija. Despidió con un manotazo al aire, en igual gesto que el de su hombre, al mayordomo y a cuantos fueron a importunarla a causa de la rapiña y los destrozos de la casa. «Que no nos moleste nadie», terminó gritando. Solas madre e hija, Sofía estalló en llanto en el momento en el que inició la limpieza y cura del cuerpo que había visto crecer y desarrollarse con orgullo. Era parte de sí misma, era su niña, la que con su presencia y sobre todo con su risa y el asomo de vanidad con la que acompañaba cada uno de sus movimientos, había revivido en su memoria a Giovanni, al que durante algunos años había arrinconado en favor de Arnau. Marina, por su parte, permanecía quieta, en silencio, el llanto agotado, encogida, pasiva, mientras su madre tenía que ir buscando en su piel las zonas dañadas. «No sabes lo que has hecho, hija». Sofía no esperaba respuesta, hablaba para sí, entre sollozos. Frotó con tristeza el ungüento, aceitoso, reconfortante. «Toda mi vida he estado en boca de esos frailes». Calló unos instantes, como si necesitase fuerzas. «Pese a mi calidad y la nobleza de mi familia, nunca he dejado de ser la concubina del conde de Navarcles». Marina esperaba consuelo, incluso una admonición después de que el fraile hubiera descubierto los libros y amenazase al cielo con ellos, pero en su lugar estaba obteniendo una confesión que jamás hubiera imaginado en boca de quien se movía como una mujer arrebatadora. ¿Por quién lloraba su madre en verdad?, se preguntó la joven, ¿por ella o por sí misma? Como si hubiera percibido la duda en su hija, Sofía se sorbió la nariz varias veces, aclaró la garganta y continuó hablando, escondiendo la dura realidad del relato de su vida en los remedios que no dejaba de aplicar. «He peleado con mis iguales, y salvo excepciones, la victoria de los catalanes me ha permitido reclamar, exigir el lugar que me corresponde entre ellos. Los religiosos, sin embargo, son arteros, adulan, sonríen, rezan, aconsejan, dicen entregar su vida a Dios, pero en cuanto te das la vuelta son los primeros en perseguir los placeres mundanos, en criticarte, humillarte, lanzar maledicencias, y si pueden, dominarte. Su objetivo es que dependas de ellos, de su magnanimidad». Sofía continuó frotando con delicadeza los muslos de su hija. «Tú has tenido la desgracia de que ese condenado fraile descubra con qué lecturas te deleitas en la intimidad de ofrecerle las pruebas necesarias para hacernos daño». Entonces recordó las muchas veces que había tenido que librarse, en unas con encanto, en otras hasta con cierta rudeza, de las manos y el pretendidamente ingenuo acoso de Mosén Lluís, y un tremendo escalofrío la recorrió por entero. Hasta esa noche lo había considerado una simple molestia, incluso un divertimento, un fraile tan concupiscente como torpe, pero ahora entendió que quizá ese teatro de alzar los libros prohibidos por encima de su cabeza estaba dirigido más a ella que a su hija. «Un estupro es una desgracia», continuó, «pero más allá de la que queda en el cuerpo, esa mancha no debería afectar al espíritu. Esos libros, sin embargo, Mosén Lluís y su ejército de minoritas se cebarán en ese error. Y en el momento en el que alguien se entere, que se enterarán, tu honra correrá de boca en boca, Marina». «No sé por qué tuviste que...». Sofía calló. La respiración de ambas mujeres pareció acompasarse en la desgracia, y así permanecieron unos instantes. «Perdóname», terminó rogando la madre después de haberse contestado ella misma la pregunta inconclusa lanzada a Marina. «Probablemente no sea yo el mejor ejemplo de circunspección. Te he fallado, pero te juro que haré lo necesario por arreglar este asunto de los libros». Y Marina estuvo a punto de confesarle que eso no era todo, que existían en su pasado otros pecados mayores. Pero le fallaron las fuerzas. Sofía proporcionó a su hija un bebedizo que contenía extracto de amapola. Si aquello era capaz de sosegar a Arnau,
cuando regresaba herido de alguna campaña o cacería, poco tardó en surtir efecto en Marina, a quien su madre contempló con el corazón encogido, culpándose por no haberla vigilado y atendido con mayor diligencia. Al cabo de un rato de remordimientos, se vio obligada a salir de la alcoba para impedir que los repentinos gritos que se oían desde el pasillo pudieran turbar el sueño reparador en que caería la joven. Allí se encontró a Emilia, que, amoratada, las ropas rasgadas, permanecía acobardada ante un Mosén Lluís que la interrogaba y amenazaba con abofetearla. La escena contrastaba con una Sofía que, aun alterada y despeinada, lanzaba destellos que nacían de la pedrería de su vestido de fiesta. «Has permitido que tu señora caminara por la senda del mal», acusaba el fraile a la criada. «Mosén». Sofía acalló su reprimenda al comprender que no debía enfrentarse al religioso, que debía ganarlo para la causa de Marina. ¿Dónde estaban aquellos libros acusadores? Debía recuperarlos como fuera. Si no existieran, si el fraile no pudiera demostrar nada. Para hacer tiempo, echó del pasillo a cuantos curiosos se amontonaban. «Ya habéis tenido bastante. Id a limpiar, a arreglar los estropicios que han causado esos canallas y a averiguar qué han robado». Mosén Lluís no tenía los libros consigo, pero Sofía descubrió allí a un par de novicios que acostumbraban a acompañarlo y supuso que serían ellos quienes los custodiaban. Pensando en cómo recuperarlos y en ganar más tiempo, se acercó al fraile y le habló al oído. Tampoco sabemos si Marina ha leído esos libros, ni siquiera si ha sido ella la que los ha dejado allí. En su alcoba, le recordó con un siseo el religioso, que había aprovechado para aproximarse tanto a Sofía que sus mejillas se rozaban. La mujer soportó el contacto. Emilia, por su parte, permanecía encogida. A diferencia de Marina, no lloraba ni se quejaba, como si hubiera nacido para que un día u otro algún hombre la violentara. Un triste destino que había terminado por cumplirse y al que sabía que se había unido su señora. Se lo había contado el hombre que dio con ella, indiferente al dolor de una simple criada por el que ni siquiera se interesó. Sofía se creyó fuerte tras la satisfacción del fraile. Quizás si los invitase a vino hasta que se relajasen y se despistasen, podría hacerse con los libros. «Dejémoslo, Mosén Lluís», propuso. «Es una noche de gran tensión, y es evidente que esta muchacha también ha sufrido. La verdad y la justicia de Dios no pueden esperar, señora», se opuso el religioso, que en ese instante la cogía de la mano como si pretendiera consolarla. «El pecado hay que atacarlo en el momento. Un solo instante de tregua y corroerá el cuerpo». Sofía comprendió tarde su error. El fraile había olido su miedo y se ensañaría como una alimaña. Así fue. «¿Por qué has consentido que la joven baronesa se entregara al diablo?», interrogó a una Emilia que contestó bajando todavía más la mirada. «Tú la acompañabas a San Lorenzo, rezabas con ella, debías vigilarla, atender a sus lecturas. ¿Por qué no nos advertiste de esas pasiones pecaminosas?». «Mosén», trató de terciar Sofía, pero el religioso se había desatado en persecución de ese diablo que solo él veía. Si antes la había tocado con evidente lascivia, ahora no prestó la menor atención a la mujer que estaba a su lado. En lugar de ello, amenazó a Emilia con el dedo índice y, utilizando un tono de voz grave, hirviente, surgido del mismísimo infierno, continuó el feroz asedio sobre una muchacha herida y atemorizada, totalmente confundida. «Deberías haber protegido a tu señora. Ese era tu trabajo. ¿O es que disfrutabas tú también?», la tentó. «¿Acaso disfrutabais juntas?». «Mosén Lluís», se quejó Sofía, «estáis hablando de mi hija, de la baronesa de Castelpetroso. Dios no distingue entre humildes y nobles. El infierno está lleno de grandes señores. Contesta», instó a Emilia agarrándola de los hombros y zarandeándola. Sofía quiso intervenir y terminar con el cruel interrogatorio. Solo eran unos libros, pensó, pero se encontró con que los dos novicios se habían interpuesto. Intentó apartarlos. «Contesta», insistía mientras tanto el fraile. «¿Disfrutabas? ¿Pecabais juntas? Te espera la eternidad en el infierno si no confiesas tus pecados». «Sí», balbuceó Emilia entre empujón y empujón. Sofía se detuvo repentinamente. ¿Qué decía aquella sirvienta? «Sí»,
repitió Emilia con algo más de sosiego cuando el franciscano dejó de sacudirla. Ahora era el silencio el que la interrogaba. No quería ir al infierno. Aunque bien mirado, ¿qué importaba? Se rindió la muchacha. Solo era otro de los destinos asignados a los desamparados, pagar la culpa de los principales. Ya se lo había advertido a la señora Marina. Un repentino empujón de Mosén Lluís la devolvió a la realidad. Nos acariciábamos y nos tocábamos hasta... ¿Cómo? ¿Qué dices, desgraciada? Las exclamaciones surgieron al unísono de la madre y del religioso, sorprendidos de que la lectura de unos libros prohibidos hubiera derivado en unas relaciones sexuales. El fraile ordenó a sus acólitos que impidieran acercarse a la joven a una Sofía ahora desenfrenada. «¿Qué le has hecho a mi hija, furcia malaputa?» «Yo», dudó Emilia. «Yo no le he hecho nada, señora. Fue ella quien...» «Calla», le exigió la una. «Continúa», la contradijo el otro. «Apartadla», ordenó a los novicios haciendo un gesto imperativo con la mano al mismo tiempo que atravesaba a Sofía con una mirada victoriosa, consciente de que aquella confesión pondría a la mujer en sus manos, la dejaría a su absoluta merced. Sofía creyó sentir cómo aquel hombrecillo se introducía en ella y removía sus sentimientos y hasta sus vísceras. Tremendamente turbada, miró a un lado y a otro buscando un escape, un consuelo. Todo se desarrollaba en el estrecho espacio de un pasillo, con algunos hachones iluminando aquí y allá, a lo largo de la pared a la que daban las alcobas, en una de las cuales descubrió, asomadas, las cabezas de Filipo y Lorenzo. «¡Regresad adentro! ¡De inmediato!», gritó a sus hijos. La distracción permitió a Mosén Lluís alejar un par de pasos a Emilia y a los novicios apostarse con firmeza frente a Sofía. «Confiesa», exhortó el fraile a la criada. «Nuestro Señor es misericordioso, te perdonará». Sofía escuchó abatida y consternada la confesión de Emilia, el almacén de los tapices y muebles franceses, las parejas que acudían allí, la curiosidad que avanzó aviesa hasta fomentar las experiencias propias, los toqueteos, las caricias, los besos, el placer, la noche en que habían compartido lecho. Pero fue durante muy poco tiempo. Enseguida dejamos de hacerlo, os lo juro, señora. La palabra de una sirvienta carece de valor ante una noble como mi hija, gritó Sofía desaforada. No podéis acusarla, Mosén Lluís. Eso será en la justicia mundana, replicó él. En la divina, la palabra de esta mujer vale tanto como la de una reina, el más abominable de los pecados. Sentenció acto seguido. Sodomía. Los dos novicios tuvieron que sostener a Sofía cuando ya se desplomaba. Y desde su alcoba, la joven Marina, demasiado alterada para que el bebedizo hubiera surtido en ella un efecto profundo, despertó con los gritos y, de inmediato, sintió que se desmayaba también al oír esa palabra que la condenaba al infierno en la tierra.